En este trabajo vamos a ver aspectos tales como la ley de la oferta y la demanda, equilibrio, precio, inflación, tasas de interés, dinero. En fin, son temas que nos afectan a todos, es decir, el desequilibrio entre la producción, la distribución y el consumo genera diversos fenómenos que afectan a la economía. Algunos de ellos son el desempleo, la escasez, la sobreproducción, la devaluación, la inflación, el endeudamiento y los daños al medio ambiente. Es entonces cuando aparece el endeudamiento y se engrosa la cuenta capital. Echemos un vistazo al mundo de la economía en este trabajo a presentar. Ley de la oferta. Ley económica que determina que la cantidad ofrecida de un bien aumenta a medida que lo hace su precio, manteniéndose las restantes variables constantes. La cantidad ofrecida es directamente proporcional al precio. El incremento en el precio causa un incremento en la cantidad ofrecida y una disminución en el precio ocasiona una reducción de la cantidad ofrecida. La curva de la demanda es la representación gráfica de la relación que existe entre la cantidad ofertada y los precios. Es una curva que muestra las cantidades de un bien que un vendedor está dispuesto a vender a diferentes niveles de precios, suponiendo que todos los demás determinantes permanecen constantes. La ley de la demanda establece que un precio más alto da como resultado una menor cantidad demandada. La demanda representa las cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a comprar para cada nivel de precio, manteniendo constante el resto de variables que influyen en la misma. Es decir, si no puedes pagar algo, no tienes una demanda efectiva. Equilibrio de mercado. El equilibrio de mercado es una situación que se da cuando aquellas personas que compran o consumen un bien o servicio pueden adquirir las cantidades que deseen y los que ofrecen ese servicio pueden vender todas sus existencias. La cantidad y el precio que se fija queda determinado a través de las curvas de oferta y demanda de ese bien o servicio. Es decir, si el precio es muy alto, los productores u oferentes estarán ofreciendo más de lo que se demanda. Por lo tanto, existirán cantidades que no pueden vender. De este modo, reducirán sus precios y su producción. Por otro lado, si el precio es bajo, las cantidades demandadas serán superiores a las ofrecidas, por lo que habrá escasez y algunos consumidores estarán dispuestos a pagar más dinero por ese bien. Es decir, el punto de equilibrio será aquel donde se cortan las curvas de oferta y demanda y a su vez se igualen los precios y cantidades. Todos los días nos bombardean con miles de noticias económicas, ya sea en la televisión, los diarios, las revistas, la radio o internet. Siempre estamos rodeados de un exceso de datos económicos que embotan nuestras cabezas, pero que lejos de ser mucha información, no es sino solamente la punta del iceberg de lo que ocurre realmente en el mundo de la economía. Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas, donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero. No gana dinero, pero tampoco lo pierde. En el punto de equilibrio, por lo tanto, una empresa logrará cubrir sus costos. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficios positivos. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de equilibrio generaría pérdidas. En este caso, si lo que una empresa quiere conocer es la cantidad de unidades de su producto o productos que debe alcanzar para el citado punto de equilibrio, la operación es muy sencilla. Debe dividir qué son los costos fijos entre el resultado de restar el costo variable unitario al precio de venta por unidad. Inflación, proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios, y así una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Tasa de intereses. En el ámbito de economía y de las finanzas, el concepto de intereses hace referencia al costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de los ahorros. Se trata de un término que por lo tanto permite describir al provecho, utilidad, valor o la ganancia de una determinada cosa o actividad. Dinero y déficit. El déficit es aquella situación que genera cuando hay una escasez de algo necesario.
En finanzas se entiende por déficit cuando los gastos superan a los ingresos. Su aplicación más extendida se asocia al mundo comercial de las empresas y a los estados, pero existen muchos tipos de déficit. El déficit existe cuando el balance de una organización o persona cuenta con saldos negativos. En este escenario, los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos, o dicho de otro modo, la capacidad de recaudación de ingresos es menor a la carga con la que se cuenta. Desempleo y producción. Si el dinero pierde poder adquisitivo, cae el consumo y la inversión, por lo tanto la demanda global, la producción y el empleo. Si hay incertidumbre, se consume menos, por lo tanto se produce la producción y aumenta el empleo. Si se vende en el extranjero, se reduce la producción, por lo tanto se genera desempleo. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Es el análisis de cómo los consumidores reaccionan ante las variaciones de las variables, y con ello se refiere a la cantidad demandada y la cantidad ofrecida en el mercado. Dentro de la elasticidad tenemos dos partes que analizar en el mercado. 1. La elasticidad de demanda y la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la demanda es aquella que mide el grado en que la cantidad de demanda se ve afectada por la variación del precio, es decir, cuando están dispuestos los consumidores a comprar cuando el precio sube. Se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio. Según el valor que se obtenga del cálculo, se puede obtener la variedad de curvas demandada. Elasticidad de la oferta. La elasticidad del precio de oferta mide el grado en el que la cantidad ofrecida de un bien se ve afectada por la variación del precio. Podemos saber si es elástica, que es cuando tiene un importante efecto en la cantidad ofrecida debido a la variación del precio, y es inelástica cuando la cantidad ofrecida del bien se nota levemente afectada ante la variación del precio. Se calcula dividiendo la variación porcentual de la cantidad ofrecida por la variación porcentual del precio. De ahí obtenemos la variedad de curvas de la oferta. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, conocido por sus siglas INPC, es un indicador económico que se emplea recurrentemente, cuya finalidad es la de medir a través del tiempo la valoración de los precios de una canasta fija de bienes y servicios, representativa del consumo de los hogares. En pocas palabras, el INPC es un instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. Balanza comercial. Se denomina balanza comercial al registro que un determinado país lleva acerca de las importaciones y exportaciones que en él se llevan a cabo durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, que la balanza comercial sería algo como la diferencia que le queda a un país entre las exportaciones e importaciones. Al final de este trabajo llegamos a la conclusión de que toda sociedad tiene un sistema económico que se sustenta principalmente en el intercambio de bienes y servicios. Cuando la balanza comercial de un país está en rojo, es decir, tiene más importaciones que exportaciones, tiene que salir a buscar recursos de donde sea para mantener el equilibrio. En general, cuando suben las tasas de desempleo de un país, decrece la inversión y la confianza internacional. Disminuye la calidad de vida de todos sus habitantes. Cuando sucede a la inversa, es probable que mejore la situación general. Es por eso que la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar, y tener en cuenta que se debe de gastar siempre una moneda menos de lo que ganamos.